cosas muy útiles. Tema volatilidad, esperar mayor volatilidad. Tema también de que hay muchos catalizadores posibles en el año 2023, ¿no? Lo llamaríamos el año de los catalizadores, ya sea positivos o negativos, depende obviamente de cómo se desarrolle el asunto, pero sin duda van a ser importantes. Aprovecho, Marc, para preguntarte, porque has comentado antes el tema de la inversión pasiva, el tema del value. Quiero ponerte en pantalla este último gráfico del BofA Global Research sobre los inflows en equities. Y en este caso me ha sorprendido, bueno, tengo doble pregunta que luego os voy a lanzar también al resto porque me parece algo curioso que se diga o que se hable tanto, ¿no?, de recesión o de un mal año, pero sin duda siga habiendo inflows, ¿no? Siga habiendo entrada de capital en equities, en las acciones, cosa que no hemos visto en la renta fija. En la renta fija sí hemos visto outflows, pero en las acciones seguimos viendo entradas de capital, sobre todo en la última semana, y si miramos desde un punto de vista de los últimos 24 meses, pues vemos que todavía no se ha evaporado toda esa entrada de capital que veíamos tras la pandemia, ¿no?, en 2020 y 2021. Pues aprovecho para preguntarte, lo primero es, ¿cómo puede ser que siga entrando dinero en la renta variable mientras que los propios managers están diciendo que viene una recesión y que todo va a ir muy mal? Y lo segundo, el tema de las entradas de capital en la parte de inversión pasiva. Estamos viendo, mientras que en la parte de inversión, en stock picking, no está entrando tanto flow, estamos viendo en este sentido, en la parte pasiva, entrar muchísimo dinero en la parte de los como ETFs o fondos indexados, ¿no? Quiero preguntarte, ¿puede ser que esto haya mantenido mejor los índices y sea una de las causas por las cuales lo que nos contabas antes, ¿no? De, oye, las grandes se han mantenido porque son las que más peso consideran en los índices y en el resto pues estamos viendo cosas diferentes, ¿no? A ver, aquí hay un punto. Lo primero que me sugiere, fíjate que el mercado, normalmente cuando hay tensiones y picos, ¿no?, hay una reestructuración de los activos, ¿no? Entonces el dinero no sale nunca del mercado, va rotando, ¿no? Y fíjate que hemos tenido un crash histórico, diría yo, de los más históricos y potentes en la renta fija. O sea, las carteras de fondos mixtas han sufrido muchísimo, como nunca, ¿no? Y eso refleja que evidentemente ha habido una salida enorme del mercado de renta fija provocado por todo lo que sabemos que ha provocado la Reserva Federal después de 10 años de darle a la manivela y de comprar bonos y tal, ¿no? Entonces, claro, eso se tenía que sanear y, lógicamente, seguro que tiene incidencia por ahí. Pero luego, fíjate que también hay programas de recompra de acciones, que han habido muchas. Hay tomas de posición, constantemente se afloran participaciones en compañías, desde compañías pequeñas como Talgo hasta las principales compañías de los mercados, que cada día salen bancos que te emiten un informe de que el mercado se va a desplomar y de catástrofe, y luego no paran de aflorar participaciones relevantes en las compañías, ¿no? Y eso suele pasar en los mercados bajistas. Por eso se llama el inversor inteligente o el dinero inteligente, porque es aquel que no indiscrimina, es decir, es aquel que empieza a buscar donde hay oportunidades. Y el stupid money o el dinero estúpido o el dinero gregario es aquel que sale por pánico, ¿no? Salgo que tengo miedo y dices, ¿por qué? Pues no lo sé, porque vende el vecino, ¿no? Entonces ese comportamiento primitivo totalmente a veces pues es lo que indiscrimina, que la bolsa cae todo y genera pues muchas oportunidades, porque el que invierte en un plan de pensiones o en un fondo mixto no sabe por qué, vende, y el gestor tiene que vender toda la cartera, le gusten o no los activos, ¿no? Y como la industria la mueven los fondos, pues eso genera picos de tensión. Entonces, sí que hay por ahí la reestructuración típica de los activos y luego, por supuesto, el dinero inteligente que toma posiciones, ¿no? Y de hecho han habido muy buenas operaciones este año. Es que nosotros tenemos posiciones que prácticamente no han sufrido y con un poco de inquietud a la hora de mover la cartera tácticamente en un mercado bajista, pues no ha ido mal, ¿no? Lo que ha ido mal es estar en estas burbujas pensando que el mercado siempre continuaría alimentando todo eso. Pero también ahí apuntar que hay otros indicadores que nos están marcando que hay mucha artillería para entrar en la renta variable. O sea, hay un nivel de liquidez enorme fuera de los bancos centrales, y eso también es un argumento muy alcista para las bolsas. Todo cuesta, probablemente, el año que viene sea muy volátil, seguramente, como siempre, pero sí que creo que lógicamente el dinero inteligente está empezando un camino que va a continuar, seguro.
Muchas gracias, Marc. Yuri, ¿tú cómo lo ves? Has comentado también antes tema de gestión activa, gestión pasiva, lo hemos mencionado varias veces. ¿Qué te parece esto de que siga entrando dinero, sobre todo en la parte más pasiva, mientras que en estrategia más activa pues siga saliendo dinero? ¿Es una buena opción o es un error de cara al año que viene? A ver, no olvidemos que estar en liquidez hace poco tiempo nos costaba un 10% de rentabilidad al año, solo por inflación, ¿no? Es decir, liquidez no es una opción. No era una opción cuando teníamos intereses reales negativos. Seguimos teniendo intereses reales negativos, pero encima con una inflación elevada, ¿no? Es decir, el dinero, y el dinero inteligente, sigue buscando dónde colocarse, ¿no? No hay un problema. Esta posible recesión no es una posible recesión por falta de liquidez. Sería una posible recesión forzada por los bancos centrales con la intención de arreglar el estropicio de las políticas monetarias expansivas de años pasados y de décadas pasadas, ¿no? Liquidez hay, que es toda la liquidez que se ha generado en años anteriores, ¿no? Con lo cual, el dinero no va a desaparecer, como dice Marc, de la noche a la mañana, va a seguir ahí, ¿no? Va a ser más una cuestión de dónde encontrar esas oportunidades, ¿no? Se ha comentado varias veces, el stock picking, va a haber que estar muy atentos, surgirán gemas, a lo mejor en empresas de poca capitalización o empresas pequeñas, ya he comentado antes también empresas con musculatura financiera o con recursos propios importantes, atentos también cuando tengamos más clara la luz al final del túnel en la subida de tipos a la entrada de dinero en el mercado de renta fija, en bonos, porque ahí surgirán oportunidades, ¿no? Y yo creo que va a estar ahí. En general, más o menos ese es el escenario, salvo que haya grandes eventos inesperados, que en este mundo siempre los hay. Si algo sabemos en los mercados financieros es que a la vuelta de la esquina siempre hay un evento inesperado, pero ahora mismo parece estar relativamente claro el escenario, no la dirección de los mercados, ojo, pero sí aproximadamente el escenario, ¿no? Para mí, como técnico, ya sabes que el escenario, el disparo para tomar una decisión u otra lo va a definir siempre el análisis técnico, es lo que me lleva a disparar el gatillo en una u otra dirección. Muchas gracias, Yuri. Javier, comentabas antes, es un año más de stock picking y menos de seguir el índice, entiendo. Entonces, ¿cómo ves este comportamiento que está haciendo, mientras que los inversores pasivos siguen haciendo ese DCA, sale dinero de la parte activa? ¿Cómo lo ves tú? Es que ahora es mucho más difícil. Antes era muy sencillo comprar Tesla y esperar que subiera, comprar Apple y esperar que subiera, comprar Microsoft y esperar que subiera, pero es que ahora es mucho más difícil. Entonces, digamos que los grandes riesgos se dejan a los profesionales, los grandes movimientos de capital se dejan a los profesionales y hablamos de una gestión pues al final subrogada, que me es mucho más sencillo, sobre todo al cliente retail, a aquel que necesita un poco más de formación para ser asesorado o bien para dar la gestión a un profesional. Lo que quizás se nos va un poco del radar es que muy a menudo no nos damos cuenta de que hay un cambio de paradigma y que tenemos que empezar a informarnos, como decía muy bien Marc, en huir un poco de ese dinero gregario, de ese dinero donde de verdad hay susto, donde de verdad se hace lo que se hace porque lo hacen los demás, y empezar a tener criterio propio. Si nos fijamos, mira, os he puesto un gráfico de un activo muy poco habitual que llevamos comentando en Negocios Televisión el último mes aproximadamente. En este caso estamos viendo el Sensex, que es la bolsa de India, donde vemos cómo durante toda esta caída tremenda que han tenido los mercados occidentales no ha parado de subir. Si nos fijamos, estamos hablando de que hasta precios previos a la pandemia tendría que caer en torno al 32%. Nosotros en el S&P y en el Nasdaq, en el Dow Jones, estamos a un 10% de precios prepandémicos. Si os fijáis, este es el punto de la pandemia, febrero de 2020. Si marcamos una distancia ahora mismo hasta el punto prepandémico, estamos en un 10%. Nos vamos al Dow Jones, vemos exactamente lo mismo, con un dibujo un poco distinto, un gráfico que nos muestra un poco esa capacidad de caída de un modo un poco más tosco, un poco más fuerte, pero no deja de rondar el 10%, en este caso el 9%. Vemos que en Asia hay un cambio de paradigma tremendo, y no estamos hablando de una acción chiquitita que no conoce nadie. Ojo, estamos hablando del Sensex.
que es un cerro de millones dentro de allí y además un montón de oportunidades de activos que son menos conocidos. Con lo cual volvemos un poco a lo mismo, ¿no? No solamente hay que hacer el stock picking, sino cambiar un poco el paradigma. Tenemos que empezar a ser un poco más disruptivos en nuestra manera de afrontar nuestras inversiones. Tenemos que tomar el control de saber que este año no vale con comprar un activo, 2, 3 y echarnos a dormir. Nos hace falta configurar una cartera bien balanceada en sectores a nivel fundamental, a nivel geopolítico, a nivel macroeconómico y que podamos diversificar, que es, digamos, el mantra que llevamos diciendo todos los profesionales desde hace un montón de tiempo, diversificar correctamente. En un año con tantísima volatilidad como estamos esperando y con tantos detonantes distintos que pueden hacer que el mercado haga una cosa u otra y que es absolutamente impredecible, por más que escuchemos a Goldman Sachs, a este, al otro o al de más allá, al final las casas de análisis trabajan con posibilidades exactamente igual que hacemos los traders. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar un criterio propio y empezar a gestionar. ¿Por qué no? ¿Con la ayuda de profesionales? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Con la ayuda de gestiones? Claro que sí. Por eso creo que hay mucho más dinero que está derivándose a la parte de gestión pasiva, donde es bastante más, no voy a decir cómodo, pero es bastante más sencillo encontrar un camino o al menos entender una dirección de cómo llevar nuestras carteras, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muy interesante todo lo que comentas.